Haciendo caso omiso a las advertencias de la recepcionista, Limestone Pie pasa por entre las dos puertas que llevaban hacia el corredor principal del hospital, reduciendo las palabras de la yegua tras su lomo en un parloteo irrelevante. Sea quien sea, enfermeras, doctores, pacientes trasladados con ayuda de aparatos ortopédicos, le dirigieron una atención total. En respuesta, ignoraba cada rostro como si no existieran, y nadie aparentaba intenciones de oponer resistencia en su camino. Permaneció con la mirada centrada en el frente, e inmersa en sus propios pensamientos. Parecía brillar bajo las luces del enorme pasillo, silenciando todo su alrededor a medida que avanzaba. Cuando las escaleras se vieron claras ante ella, su atención fue arrebatada de inmediato. Tornando su apuro en sinónimo de galopada, comenzó a desviarse ligeramente hacia la izquierda, evadiendo a los pocos que no reaccionaban a su presencia. Con los peldaños ante ella, sube por las escaleras a toda velocidad, consciente frente al hecho de que el tiempo no estaba de su lado. Su indiferencia durante el ascenso no era suficiente para apartar la atención de los pocos que se topaba. Potrillos con sus padres, solo padre o madre en algunos casos, ponis solitarios, e incluso en aquellos grupos que previamente venían conversando. Todos acabaron de la misma manera, callados, cediéndole el paso de inmediato si se topaban cara a cara, en medio del rellano o en los mismos escalones. Como si a los ojos del resto, irradiara un aura antinatural. Tampoco sería la primera vez. Octava planta, y el cansancio era apenas distinguible en su expresión. Lo primero que hizo fue mirar hacia ambos lados, únicamente brindando de su atención a la enumeración de las puertas. Apenas, con la pretensión de disimular la agitación en sus patas delanteras. A diferencia de todos los anteriores pisos, aquel se encontraba vacío. Todavía podía oír las pisadas sobre la cerámica en el piso superior, y conversaciones, en forma de murmullos. Pero bajo ella, todo parecía estar abandonado. Lo único que compartía este corredor, con el de los demás, es la carencia de colores vivos, un tanto curioso tratándose de hospitales. La cerámica blanca como suelo, techo y paredes pintadas de celeste opaco, compuesto por las delgadas puertas grisáceas en toda su extensión. Reanuda de modo precipitado el trayecto hacia la derecha, arrastrando con ella un resoplido intenso. 301, 302, 303. Enumeraba cada puerta en su mente. Centrando los párpados a medida que los números avanzaban, tensando los labios, al son de sus pisadas resonar en un eco. Hasta detenerse, ante el número que la aguardaba. 312. Descuidando por completo su estado exaltado, apenas mirando por el pequeño cristal que daba hacia el interior, entra a la habitación tras un duro empujón. Seguido del breve, pero abrumador chirrido de las bisagras. Su hermana, Pinky, permanecía acostada de lomo sobre la cama, durmiendo envuelta en una frazada color lila. Rodeada por una gran cantidad de regalos, en forma de canastas repletas con globos, hermosas flores de múltiples colores, todo acompañado por mensajes de apoyo tanto en carteles como en pequeños sobres, con sus sellos abiertos. Una habitación casi repleta por aquellos gestos de aprecio, apenas había espacio para que alguien pasara. No debió ser una molestia, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo. Pinky abre lentamente los ojos, frente a la interrupción de su sueño. Inclinando un poco la cabeza hacia el frente, precisamente en dirección a la hermana mayor. Limestone yacía parada en la entrada, asomando una angustia cada vez más marcada en su rostro. Contraía los labios, presionaba los cascos contra el piso, en un intento de contener las emociones que inundaban su conciencia. Siempre mantuvo la calma en las situaciones más complicadas. Pero ahora, en el momento crucial, no era capaz de reordenar las siguientes acciones. Todo, al solo verla otra vez. Pero también, desde una esquina, algo la reconfortaba. Alivio no era la palabra adecuada. Solo que, recuperó el aliento al saber que llegó a tiempo. No podía ver si la pony rosa sonreía, o reflejaba disgusto bajo la máscara de oxígeno. Ni siquiera sabía si la había reconocido. La claridad de lejos, hace ya un tiempo que dejó de acompañarla. Tragó la poca saliva recién acumulada. Cerrando la puerta, esta vez con delicadeza, usando una de las patas traseras. Había llegado el momento. Camina en dirección a la cama, rodeando con mucho cuidado los regalos, incluso en ocasiones al borde de dar brincos para no aplastarlos, o patearlos.
Las pestañas de Pinky se alzaban a medida que Limestone se acercaba. Señal de finalmente haberla identificado. Una vez lo suficientemente cerca, casi tocando el borde de la cama, ambas hermanas se miraron con detenimiento. Una no era capaz de hablar. Apenas tenía las energías para respirar. Pero a pesar de ello, no era un impedimento apuntarle con aquella emoción tan arraigada a su ser. Ahora, en un cuerpo débil y descolorido. La mayor, por su parte, intentaba no rechazar esos ojos. Interponiéndose el bombeo del respirador, y el punzante sonido del cardiograma a acelerarse sin remedio. Obstáculos, al momento de querer formular las palabras, que constantemente se le escapaban. Más aún con la presión de saber que el tiempo era escaso. Arrastra la silla para las visitas que tenía detrás, sentándose de manera pausada. Se hizo el ánimo de estirar una sonrisa, la misma que Pinky le dedicaba antes de haber desaparecido de su vida. Verla así de frágil le hacía sentir vulnerable, y la sensación de culpabilidad solo promovía el pesimismo por sobre las justificaciones. No eran suficientes. Jamás lo serían. Pero, ¿qué más podía hacer? Pinky trataba de decir algo, incapaz al solamente transmitir gemidos ahogados. El cuestionamiento, las múltiples voces en su cabeza indicándole qué decir, cualquier idea que se hiciese a sí misma, permitió que se esfumaran. Solo dando cabida a una reacción inmediata, sujetando la temblorosa pezuña con ambos cascos. Logró calmar la inquietud de sus esfuerzos, cesando los intentos de su hermana menor por alzar la voz. Pero no era suficiente. La respiración todavía era agitada, y los números del monitor no descendían. Aquellos ojos vidriosos bajo un joven, pero pálido rostro, miraban a los ya humedecidos de su hermana mayor. Limestone ya no necesitaba encontrar las palabras adecuadas, solo liberar el agobio del que Pinky, quizás, encuentre remordimiento. De haber sabido. Estaré contigo. Por favor, perdóname por no haberlo hecho antes. Lo siento tanto. Palabras que acompañaron una caricia. Apartaron con un suave roce las delgadas líneas que recorrían los costados del rostro opaco. Limestone se quedaba sin fuerzas como para contener las propias. Será un momento que solo quedara aquí, o en el caso de que hubiese algo más allá, en los recuerdos de una pony, donde el dolor ya no daría cabida. Sus padres no sabían, sus amigas tampoco, que el elemento de la alegría estaba a segundos de morir. La ayuda de paramédicos sería inútil. De eso estaba segura. Nada, ni nadie lo cambiaría, por más que lo haya intentado. Al menos lo último que verá, será un rostro familiar. Te quiero, Pinky. Llenó sus pulmones de aire, por última vez. El apretón por aquella pata temblorosa, se hacía más débil. Acompañado del agobiante sonido de su último respiro, irse, sin apuro. Los párpados caían de manera paulatina, como si luchara por mantenerlos abiertos. Todavía, con la energía suficiente para seguir mirando a los ojos de Limestone. Lo último de ella, que dio señales de vida. El respirador dejó de bombear. Las pulsaciones del cardiograma pasaron a ser un sonido constante, ni con la más mínima de las intenciones por detenerse. Finalmente sucumbiendo ante el fruto negro que, hasta hace 9 meses, no eran más que semillas plantadas en su cabeza. Se había ido. Su vista se nublaba, reduciendo la figura de su hermana a pinceladas de color rosa. Los momentos compartidos con ella, aunque escasos, se permitió repetirlos una y otra vez. Al ritmo de imágenes vivas, en un bucle del que no pretendía desprenderse. Pero, el pitido constante del cardiograma, lo entorpecía todo. Ensordecedor, cada vez más desagradable. Ahora, era ella quien presionaba su pata contra la de su hermana. Formándose un nudo en la garganta que, se endurecía sin piedad, dificultándole el respirar con normalidad, o formar una sola palabra. Cerró los ojos con fuerza, haciendo que las lágrimas se esbozaran sobre su rostro con facilidad. Limestone, ya incapaz de contenerse, se despoja de Pinky, apartándose de modo súbito de la silla, siguiendo el cable desde el suelo por detrás de la máquina, el que apenas lograba distinguir. Desconectando todo de un tirón, al borde de un desvarío sin precedentes. Silencio total. Se quedó ahí, con la cabeza agachada. Temblando. Cada gota se estrellaba contra el suelo, dejando un rastro uniforme que, probablemente, compartía espacio junto a aquellos que le antecedieron. Apoyándose del cardiograma, se reincorpora lentamente.
dirigiéndose a la pata que colgaba desde el borde de la cama. La dejó reposar en el pecho inmóvil, decidiendo quitarle el respirador con extrema delicadeza, solo para preservar en su memoria ese rostro. Y lo que vio, le hizo apretar los dientes con fuerte vehemencia. Vio la última sonrisa de la pastelera. A pesar de todo, fue contagiada por esas comisuras extendidas. Pinky representaba sonrisas, y aún fallecida, logró transmitirla. Desde el pasillo, múltiples pisadas iban hacia la habitación. Cada vez más intensas, pero no llegaron hasta donde pretendían acudir. Los gritos de desesperación en los pisos superiores e inferiores adquirieron fuerte presencia, sumándose una cantidad de voces que no parecía tener fin. De las esquinas, emergía la inevitable oscuridad, extendiéndose a lo largo de las paredes, techo y piso. Una sustancia que no tardó en cubrir gran parte de la habitación. Viéndose por última vez desde la ventana, lo que quedaba del cielo cubierto de estrellas. Devora los regalos, alcanza la cama, pasa por debajo de los cascos de Limestone, viéndose indiferente ante lo que acontecía. El único foco de atención era su hermana, la que se sumó con todo lo demás, desapareciendo ante ella como si la cubriesen con una manta. Antes de darse cuenta, todo lo de valor se había ido. Y ahí estaba ella, en medio de la nada. Una oscuridad incapaz de expropiar los colores de la yegua. Al final, si era alguien que parecía brillar bajo las luces del corredor. Bajó la vista. Se vio por última vez las patas delanteras. Cierra los ojos, sin atreverse a limpiar las amargas llanuras dejadas por Pinky. Solo quería que volviéramos a casa. Juntas. Un camino despejado, abollado por pisadas antiguas, y las de hace solo unos minutos. Era rodeado por la abundancia de pasto que parecía recién cortado. Habían algunos árboles, junto a la gran cantidad de arbustos bordeando el hospital, tras una gran colina cuyo final era imperceptible. La luna y las estrellas acababan de desaparecer, dejando tras de sí un cielo vacío, equiparable a un lienzo deshabitado. Sin un dueño. Si no fueran por los pasos de marble, habría un absoluto silencio. Nada indicaba señales de vida, además de la suya. A sus ojos, las figuras y colores aún eran distinguibles. Desde la piedra tallada, con el logo de la Cruz Blanca rodeado por corazones, sobre un círculo rojizo, hasta los cuarterones de las ventanas. Pero todo lo que la rodeaba, parecía haber sido cubierto por una capa oscura, con tintes transparentes. En la yegua gris, prevalecía una expresión estoica. Aunque miraba frecuentemente hacia los lados. Como si le invadiera la sensación de que había algo más, acechándola desde un rincón. A pesar de ello, no había indecisión en su andar. Pues en realidad, no debería haber nada. Solamente un espacio vacío, negro, un mundo devorado. Bajo el alero de madera, la esperaban dos puertas color calipso. Se veían como nuevas, resaltando mucho más en comparación a la opacidad de lo que la rodeaba. Acercándose hasta tener la entrada a unos centímetros de su nariz, empuja con delicadeza una de las puertas, a la par que se asomaba. Una sala de espera vacía, con un montón de cosas desparramadas entre los asientos y la recepción. Abrigos, revistas, juguetes, algunos portapapeles, entre otras cosas que daba algún indicio de que las cosas se salieron de control. Como era de esperarse. Se adentra a paso moderado, cerrando la puerta sin mirar atrás. Se mantuvo quieta por un momento, tomándose el tiempo de fijarse en cada detalle. Se permitió liberar un suspiro, apenas evidente. Un lugar tan recurrente que, hasta cierto punto, insensibiliza. Por lo general, queda uno que otro escurridizo en busca de migajas. Pero este no parecía ser el caso. Finalmente reanuda su paso, dirigiéndose al acceso del pasillo principal. Una hermana, probablemente la estaba esperando. Recorrió el primer pasillo, cuyo único indicio tras una vida, eran las sillas de ruedas y los bastones. Subió las escaleras, hasta llegar al piso que buscaba, continuando con el siguiente corredor. Ahora, sus pasos fueron sigilosos al nivel de la caída de una pluma. Tampoco era necesario estar atenta a la enumeración. Una vez frente a la puerta que la esperaba, se dio el tiempo de mirar a través de la pequeña ventana. Vio a Limestone, al fondo de la habitación, junto a la cama vacía y sin arreglar. Tenía los ojos cerrados, cargando consigo un peso del que apenas se sostenía.
Marble, entre un pestañeo, contrajo los labios ante el pensamiento de que, probablemente, será un agobio que jamás se desligaría de su hermana. Sin importar cuántas veces tuviese que ocurrir. Limestone alza los párpados, en un comienzo con lentitud, para acabar abriéndolos de golpe al percatarse del cambio en su alrededor. Las cosas volvieron a distinguirse, pero no eran más que la ilusión de algo que alguna vez estuvo ahí. Miró hacia la puerta, y reconoció el rostro familiar. Era la hora de irse.